¿Cómo andan? Ay, no, me encanta la reunión de los domingos al mediodía porque tienen power. ¿Cómo andan? Bueno, qué bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Ya sería tarde, ¿o no? Sí. Bueno, Dios nos regala el poder compartir una palabra con ustedes. Así que bueno, ¿quieren que arranquemos? ¿Qué pasó? ¿Aflojaron? ¿Arrancamos? Muy bien. Así me gusta. Bueno, arranco yo. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer una pregunta, cuántos de ustedes tienen o han tenido un sueño o una palabra de parte de Dios que no se ha cumplido? Ah, bueno, ya uno me levanta la mano, eso. Bueno, hoy con ese les traemos la clave para que cualquier sueño o cualquier palabra que no se haya cumplido en sus vidas se pueda cumplir. Le vamos a pedir que haga un poquito de silencio, así podemos escuchar la palabra de Dios. Porque es importante para ustedes, chicos, por eso, ¿sí? Bueno, ¿quieren que le diga la clave? ¿No? ¿Cómo que no? Sí, bueno, la clave para que la palabra que Dios me dio se cumpla, para que yo pueda cumplir mis sueños, es la obediencia. Exactamente. Chicos, un acto de obediencia, dice la palabra de Dios, que es mejor que cualquier sacrificio. También dice que es mi mejor adoración obedecer a Dios. Yo puedo leer un montón de capítulos, pero si no obedezco, no sirve de nada, ¿sí? Puedo leer, aunque sea un versículo pequeño, y obedecerlo, y ahí se va a desatar mi bendición, ¿sí? La obediencia es lo que hace la diferencia entre una persona oidora de la palabra de Dios y una hacedora de la palabra, ¿sí? Vamos a ver, según la palabra de Dios, lo que es obedecer. Dale. Vamos a buscar Hechos. ¿Lo querés leer vos? Si pueden buscar Hechos 5:17. No sé si puede salir por la pantalla, si no está, no importa. Aquellos que han traído Biblia, les vamos a pedir que vayan a Hechos 5:17. Gríteme fuerte amén cuando lo tienen. Muy bien. La palabra de Dios dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí, bien. Bueno, vamos a contarle un poquito la historia. Esto sucedió así. Jesús se iba a ir al cielo y antes de eso reunió a sus discípulos y les encargó algo. ¿Tienen idea qué fue lo que les pidió Jesús? Les pidió: ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso se llama la Gran Comisión, ¿sí? Jesús les pidió, les encargó que ellos lleven la palabra y que las personas puedan conocer a Jesús. Paréntesis, esa es la misión y la visión de nuestra iglesia, ¿sí? Podemos ver que es bíblica, así que gloria a Dios por lo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Agarra a Jesús y le dice a los discípulos: chicos, vayan y prediquen. Entonces los discípulos deciden obedecer, hacerle caso a Dios. ¿Y qué pasó? Los metieron presos en la cárcel. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que arranca el 2023 y vos decís: bueno, este año voy a obedecer, voy a leer la palabra con el plan que me dio el pastor, me voy a discipular, voy a ir a predicar. ¿Y qué pasa? Viene una prueba, viene una oposición. Es necesario, chicos, y presten atención, porque esto es muy importante, que ustedes entiendan que los sueños y las promesas de Dios no se cumplen, no porque la palabra mienta, no porque Dios no cumpla, sino porque hay falta de obediencia, ¿sí?
El día que ustedes se decidan a obedecer, Dios va a abrir la ventana de los cielos. Pero ¿qué pasa? También va a haber prueba, va a haber oposición, ¿sí? Y esto es necesario que lo sepan, porque si no, van a querer abandonar todo. El Señor nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosa. Todo lo contrario, Él que dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. No es un camino de rosas, como nos dice nuestra pastora, que es mi discipuladora. Las rosas tienen espinas, ¿sí? Entonces, muy bonita, pero tiene sus cosas también. Entonces, cuando ustedes se propongan obedecer, seguir a Dios, predicar, ir al barrio, va a haber oposición, ¿sí? ¿Qué puede ser una oposición? Por ejemplo, que vos querés venir a la iglesia y te agarra dolor de panza, por ejemplo. O qué sé yo, querés venir y tu marido se enoja y no quiere que vengas a la casa de Dios. ¿Qué puede ser una oposición? Otro ejemplo. Todo lo que me prohíba adorar a Dios. Todo aquello, miren, la obediencia es la clave para alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. La obediencia es la clave para alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no soy obediente a todo lo que Dios me dice y yo no hago su voluntad, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Quiere decir que yo tengo que caminar con Dios, que tengo que tener una vida sana, íntegra y en santidad con Dios para que Dios me bendiga. Y como decía Lore, como decía mi esposa recién, no es que la palabra no tenga poder, porque yo siempre lo digo, si estamos vivos después de una pandemia y de todo lo que ha sucedido, eso nos tiene que hacer ruido de que somos importantes para Dios, de que valemos mucho para el Señor. Hay gente que piensa que no vale nada, hay gente que piensa que ha nacido en vano, pero yo te digo que hemos nacido con un propósito. Y esa palabra propósito que está tan trillada y tantas veces escuchada y repetida, se ha cumplido después de la pandemia. Porque muchos están vivos porque hay un propósito. Porque realmente hay un llamado de Dios hacia nuestras vidas. Ninguno está vivo y ninguno está de pie por sus propias fuerzas, sino porque Dios ha querido que sea así. Y Dios quiere que hasta el día de hoy, en este día domingo, vos y yo podamos estar de pie. Pero necesitamos ser obedientes. Y como decía mi esposa, la obediencia trae oposición. Porque cada vez que yo quiera hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a oponer. Cada vez que yo quiera afirmarme y dar pasos correctos delante de Dios y dentro del reino de los cielos, el enemigo se va a levantar. No solamente con querer venir a la iglesia, sino con orar, con ayunar, con hablarle a otras personas acerca de Dios, con querer cambiar las cosas viejas que hacía. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Dios, somos persona nueva, somos criatura nueva. Y cuando nosotros hacemos ese paso de fe, tenemos una oposición. El enemigo se levanta, el enemigo nos ataca. Y cada vez que nosotros queremos ponernos firmes y decir, este año yo voy a cambiar, este año yo voy a poder lograr todo lo que no pude hacer anteriormente, el enemigo se levanta y se va a levantar. Pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que en el que está en este mundo. Exactamente. Entonces, si quiero empezar a obedecer, servir a Dios, tengo que estar sabiendo que voy a tener oposición, ¿sí? Y si no estoy dispuesto a pasar por eso, no voy a poder servir a Dios. Porque para poder servir hay que obedecer y ya dijimos que al obedecer va a haber situación, va a haber prueba. Por eso tengo que determinarme en mi corazón a ser fiel y a seguir a pesar de, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel y Él no nos abandona. Porque si seguimos leyendo acá en la palabra de Dios, dice... Yo lo leo. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote
Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Hasta el 19 también? El 19 es el más importante. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Ahí, bien. Fíjense que el Señor no nos abandona y en la noche, ¿qué hizo? Envió a su ángel. Así que por más que vos tengas situaciones, tengas pruebas, cuando dice en la noche se refiere al momento más oscuro de nuestra vida, cuando la estamos pasando mal, cuando se está haciendo difícil todo, ¿qué hace el Señor? Hace el milagro, envía a su ángel. O sea que obedecer genera oposición, pero también desata los milagros de Dios, ¿sí? Dios empieza a moverse con poder sobre la cárcel, sobre tu situación, sobre alguna adicción, sobre algún problema familiar, depresión, problema económico. ¿Qué hace el Señor? Se manifiesta con poder y envía a su ángel. Amén. Así que no es que vamos a quedar ahí en medio de los problemas. Dios es fiel y nos extiende su mano. Caminar bajo la obediencia de Dios es caminar bajo la bendición y la protección de nuestro Padre. Caminar bajo la obediencia de Dios es caminar bajo la bendición y la protección de nuestro Dios. Quiere decir que confiar en Dios, que tener nuestra confianza y ser obediente a Dios nos hace caminar en bendición. O sea, quiere decir que todo lo que hagas te va a ir bien. Y aunque tengas una obstrucción, aunque tengas un problema, Dios te va a ayudar. Porque no es lo mismo pasar los problemas sin Dios que atravesar tormentas y desiertos con Dios. La gente no entiende la diferencia, pero aquellos que conocemos a Dios entendemos y tenemos que tener otra mentalidad, que los procesos sin Dios son duros, pero los procesos con Dios son llevaderos. Es distinto, es distinto. Él es nuestro protector. Dice la palabra de Dios que estos apóstoles, que Pedro y Juan estaban presos por predicar la palabra. O sea, a ellos no le importó el precio que iban a pagar. Ellos sabían, ellos fueron obedientes porque Dios les dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y lleven mi palabra, corran a todos los lugares y lleven la verdad. Porque dice la palabra que la verdad nos hace libres. Y tuvieron una posición y ellos fueron presos. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por distintas situaciones para llevar la palabra, pero es necesario. Es necesario. Porque dice que la muerte es ganancia. Es preferible en esta vida decir la verdad. La gente te enseña lo contrario. Porque el padre de mentiras es Satanás. Y te enseña totalmente lo contrario. A que vos ocultes, a que engañes, a que no digas la verdad, a que te guardes todo lo que tenés adentro. Pero Dios es totalmente lo contrario y viene a traerte libertad. Amén. La obediencia no es el camino más fácil, pero sí el más seguro, porque me hace caminar bajo la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí. Así que quizás ahora hay situaciones, pero el final va a ser bueno, ¿sí? Así que es necesario obedecer, es bueno para mi vida. Es bueno obedecer. Y fíjense que los discípulos, ni bien se les abrió la cárcel, ellos ¿qué hicieron al otro día? De mañana, dice ahí, fueron a predicar. O sea, no perdieron el tiempo en obedecer a Dios. Cuando yo me demoro en obedecer, es desobediencia, ¿sí? Entonces, si hay algo que el Señor te está diciendo que tenés que dejar, alguna relación que tenés que cortar, es necesario que lo hagas, porque va a doler al principio, pero su final, después, va a venir la bendición, va a venir el milagro. Hay milagros que no suceden porque nosotros no obedecemos, ¿sí? Nos cuesta perdonar. Cuando vos perdonás, Dios abre la ventana de los cielos. Por eso justamente nos cuesta mucho y Satanás no quiere que nosotros perdonemos, porque sabe que el día que lo hacemos somos libres, empiezan a caer todas las bendiciones y
Él vino a robar, matar y destruir, ¿sí? Él es justamente el padre de desobediencia, vamos a decir. Así que es necesario que se propongan en su corazón ser obedientes este 2023, que recién arrancó hace pocos días, y van a ver que a fin de año Dios les va a dar una gran bendición. Van a poder cumplir sus sueños, van a poder recibir esa palabra de parte de Dios, pero es necesario caminar en obediencia para poder ser un cristiano victorioso. Y caminar bajo la voluntad de Dios trae paz a tu vida, así que vas a poder ser feliz y disfrutar de la vida que Dios te da. Todo aquel que lee la Biblia tiene que saber que todas las personas que han sido bendecidas y todo lo que nosotros leemos han sido obedientes a Dios. Todas las personas que nosotros escuchamos en la Biblia y que vemos que Dios los ha bendecido y ha utilizado a estas personas el Espíritu Santo, fue porque eran obedientes. Y quiero darte 2 ejemplos para que ustedes entiendan por qué es necesario la obediencia. Uno, no hace falta que lo busquen, pero si los quieren buscar después en su casa, está en 2 de Reyes 5. Había un general llamado Naamán. Y este general de Siria, que era un general muy reconocido y que tenía mucha autoridad, tenía lepra. Y su sirvienta, que conocía al Señor y tenía al Mesías adentro, al verlo tan mal, lo mandó con el profeta Eliseo. Y saben, cuando él fue a Dios, escucha esto, cuando él fue a Dios, Dios no lo sanó en el momento. ¿Saben lo que Dios hizo? ¿Saben lo que Dios le dijo? Le dijo, vas a ir a un lago y te vas a sumergir 7 veces. Es como si vos venís acá y digo, mira pastor, tengo esta enfermedad, me está pasando esto, estoy pasando por esta necesidad, tengo algo fulminante, necesito que me ayudes. Y el pastor te manda que te diga, bueno, ayuná, orá y Dios te va a sanar. Bueno, decís, a mí me pasó una situación así. Claro, vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo no ora por mí? ¿Cómo no me dice, Señor, saname? Porque yo estoy necesitando sanidad. ¿Puedo contar? Sí. Era adolescente yo y estaba atravesando unos problemas personales y vine a hablar con el pastor. Después de dar vueltas y vueltas, es necesario saber a dónde uno tiene que ir cuando necesita ayuda o un consejo, ¿sí? Chicos, cuando tienen necesidad, no saben qué hacer, vengan a consultar a su pastor o a su discipulador, ¿sí? Para eso están. No anden hablando con todo el mundo. Vayan a donde tienen que ir. Su discipulador o discipuladora, si no se puede resolver, recurrimos al pastor. Me sentía muy mal, vengo a hablar con el pastor y le digo, pastor, no sabe lo que me pasa, me pasó esto, aquello. Y el pastor me miró así, ¿vieron cómo mira él? Y me dice, bueno, Lore, vení el jueves, evangelismo, y salí a predicar. Y yo digo, no puede ser lo que me está diciendo este hombre. Le estoy diciendo que me pasó esto, me pasa aquello, y él me manda a predicar. Yo pensé que me iba a decir, bueno, Lore, mirá, va a pasar esto, Dios va a hacer esto. Es como que, en verdad, me fui un toque desilusionada. Pensé que me iba a dar la solución y me mandó a predicar. Él me dice, cuando vos te ocupes de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las tuyas. Y bueno, un toque me molestó, pero bueno, fui obediente, a eso vamos hoy con la palabra, y empecé a venir los jueves, fui a predicar, y poco a poco Dios, no quiero decir mágicamente, pero fue ordenando todo. Y revirtió la situación así, y yo digo, no puede ser que saliendo a predicar Dios haya hecho esto en mi vida. Y se los digo porque quizás alguno de ustedes atraviesa situaciones y dice, nada, ¿qué voy a ir a hablar con el pastor si lo único que hace es mandarte a predicar? Es que chicos, es así, cuando vos salís
y llevas el mensaje de salvación y estás caminando en la voluntad de Dios, Dios obra en tu vida. Él hace el milagro. Y es verdad, es como ese hombre, quizás uno espera que le digan, mira, Dios va a hacer esto, Padre, oro y que se desate esto. Y no, Dios muchas veces nos manda a hacer algo y en el camino que yo voy obedeciendo, Dios va obrando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Este hombre se sumergió en el agua 7 veces y fue sanado de lepra. Y dice la palabra de Dios que su piel era como la de un niño, como la de un bebé. Él fue obediente. En la obediencia hay bendición. En la obediencia hay restauración. Cuando somos obedientes y nosotros hacemos un paso de fe, hay una gran bendición. Si nosotros no caminamos bajo su voluntad y no la nuestra, no va a suceder nada. Y el otro ejemplo, que está en Lucas 17:11, dice la palabra también que es una historia muy conocida, que fue con los 10 leprosos. Y se me viene a la cabeza esta palabra también cuando pensaba en la obediencia, cuando el pastor dice, congregate, congregate, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No te dejes de alimentar, porque cuando uno no se alimenta, se enfría. Y dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y ya muchas cosas las estamos pudiendo ver. Pero sin irme del tema, había 10 leprosos. Y estos 10 leprosos fueron a Jesús. Y Jesús, ¿sabe lo que hizo? Dijo, vayan al sacerdote, vayan a la iglesia. Yo me imagino la cara en ese momento de esas 10 personas que, por cierto, que antes no lo dije, antes el que era leproso, el que tenía problemas en su piel, era una muerte segura. No había cura, no había cosas tan actuales como las que hay ahora. Generalmente el que tenía esa enfermedad estaba apartado, la gente no lo quería ni tocar, ni acercarse. Entonces la única respuesta de Jesús fue, vayan a la iglesia. ¿Y saben lo que pasó? Pasó algo terrible, algo hermoso. Dice la palabra de Dios que ellos fueron obedientes. Y mientras ellos iban caminando hacia la iglesia, Dios le iba sacando la lepra. Quiere decir que si nosotros somos obedientes y damos paso de fe, si nosotros somos obedientes a Dios, hacemos caso a su voz y caminamos bajo su voluntad, Él no solamente va a sacar nuestra enfermedad, sino que Él va a cambiar y a sanar nuestra relación física y mentalmente. Va a sanar nuestra relación con Él. Él va a hacer todo. Dios hace todo. Cuando somos obedientes a Dios, Dios es fiel con nosotros. Hay una canción que quizás alguno la conoce, que dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, de un hombre de Dios. De Samuel Hermosa Hernández. la canción. Después búsquenla si quieren, es muy linda. Y hay milagros que Dios va a hacer afuera de la casa de Dios. Pero hay otros que van a ocurrir sí o sí cuando vos vengas acá, ¿sí? Esta es la casa de Dios, la presencia de Dios está acá. Entonces, es otra mentira del diablo esa, que no, Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados. Pero no, yo no me congrego, no es necesario. Si Dios también está en mi casa, está en el supermercado, sí, es cierto. Pero la palabra de Dios dice que no tengo que dejar de congregarme, como algunos tienen por costumbre. Y que también hay otro versículo que dice, mirá qué bueno y qué delicioso es ver a los hermanos juntos. Entonces, ponete las pilas, diría yo, determinate a obedecer, ¿sí? Va a haber un poquito de situación difícil al principio, pero Dios va a abrir la ventana de los cielos, ¿sí? En el paso de obediencia, Él va a empezar a transformar tu situación, te va a sacar de la cárcel, va a enviar a su ángel y vas a ver que vas a tener un fin de año excelente. Como dice nuestro pastor, te lo firmo. ¿Te acordás que decía eso? Él dice así. Miren, quiero ir terminando con esto que es importante.
En Hechos 5:20 dice, vamos al 19, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Saben qué le estaba diciendo el ángel? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a través de este ángel? Que salieran de la cárcel. Ellos habían sido metidos en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Ellos eran obedientes y fueron presos. Pero Dios en esa noche estaba haciendo un milagro más de tanto de los que hace. Porque ustedes saben que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo espíritu que moraba antes es el mismo espíritu que está ahora entre nosotros. O sea que Dios nunca pasa de moda. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y saben qué hicieron ellos? Vamos al 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Quiero que entiendas esto. Miren lo que es ser obediente. Ellos habían ido presos, ¿por qué? ¿Por qué habían ido presos? Por predicar la palabra. El ángel de Dios, el ángel que Dios había mandado, los saca de la cárcel para que ellos sigan predicando. ¿Y saben qué? Ellos sabían a lo que se estaban enfrentando. Porque Dios le estaba diciendo, ustedes fueron presos por predicar la palabra, pero yo quiero que sigas. Yo quiero que sigas predicando. Y a ellos no les importó. Porque estoy seguro que ellos sabían que si salían otra vez a predicar y los agarraban, les podía costar la vida. Muchas veces me han hecho esta pregunta a mí. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a dar la vida por Dios? Todos, cuando vos preguntás eso, mirá, yo nací prácticamente en la iglesia, desde chiquito. Y estas preguntas las han hecho muchas veces en la iglesia. Y yo siempre veo cuando hacen esta pregunta, ¿quién está dispuesto a seguir a Dios? Y la gente hace, ¡wow! Y se escucha fuerte, fuerte. Pero en las pruebas, en los procesos, en los desiertos, solamente se ven los valientes. Esta pandemia, que fue algo duro, demostró que no muchos están dispuestos a pasar una vida con Dios. Porque muchos han abandonado su fe. Y oramos para que todas las personas que se enfriaron y se perdieron puedan volver al camino. Así que uno tiene que pensar antes de contestar lo que vas a decir. Porque tu palabra, tu boca tiene poder. Pero no solamente pasó esto, con lo que quiero terminar. Ellos siguieron predicando. Ellos siguieron hablando de Dios. Y dice que nuevamente, lo volvieron a arrestar. Y lo volvieron a llevar delante del concilio. Delante de los fariseos, de los saduceos, delante de todos los religiosos de ese momento. Y más adelante, si ustedes leen, en el 28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. En determinadas palabras, quiere decir que esta gente estaba diciendo, hey, recién te acabamos de poner preso por predicar el nombre de Dios. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué siguen predicando su palabra? Los vamos a matar, los vamos a poner presos. Porque cuando estás en obediencia, nada te puede detener. Por eso ellos seguían. Y por más que Satanás quiera cortar el propósito que Dios puso en tu vida, cuando vos estás bajo la poderosa mano de Dios, nada te va a poder detener. ¿Sí? Con esto termino. Créanme que con esto termino. Dice la palabra en el 34. Entonces levantándose, 5:34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo
llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y si ustedes siguen leyendo, yo les debía decir lo que significa esto y con esto termino. Créanme que con esto terminamos. Dice la palabra que este hombre que estaba entre medio y que era un fariseo, cuando los estaban juzgando de vuelta para poder a ver qué hacer con ellos, saltó una persona entre medio de ahí del jurado, digamos, y dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar libres a estos hombres. Y si estos hombres realmente vienen de parte de Dios y realmente van a hacer la voluntad de Dios, los dejan sueltos. Y si no, dice, ellos solos van a morir por predicar una falsa doctrina. Ellos solo van a terminar mal si no están hablando la verdad. Quiero decirte algo en este día, que Dios aún usa a tus enemigos para bendecirte. Dios aún usa a los extraños, a los que no conocemos, hasta los incrédulos, hasta las personas que no conocen a Dios, no solamente las personas que vienen a una iglesia. Dios usa a todas las personas para bendecirte. Porque cuando uno camina en obediencia, no hay nadie que te frene. Porque caminar en obediencia es caminar bajo la protección del Altísimo. Cuando somos obedientes a Dios, no hay nadie que te pare. Por eso cuando uno alaba al Señor y canta y le es obediente y hace la voluntad de Dios, nosotros le estamos pisando la cabeza al enemigo, porque estamos siendo obedientes y estamos declarando la palabra. Cuando llevan el mensaje y salen a predicar a todos los barrios y ustedes son obedientes, no hay enemigo, no hay demonio, no hay circunstancia que le pueda venir, porque Dios está con ustedes. Dios usa a cualquier persona para bendecirnos cuando estamos en obediencia. Así que, hermanos, sean obedientes a Dios. Dice el último versículo, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, de todo esto que has escuchado, quédate con esto. Determinate a obedecer. No pares de ir a predicar, de leer la palabra, de orar, discipularte, congregarte, ¿sí? Volvete indetenible y Dios va a cumplir tus sueños, va a cumplir esa palabra que te dio. Pero el camino se llama, ¿cómo se llama el camino? Obediencia. Muy bien, va de nuevo, porque así no. ¿Cómo se llama el camino? Muy bien, así que no va a haber desobedientes este año. Nos vamos a portar todos bien. Amén. ¿Cuántos declaran que la obediencia de Dios viene a sus vidas? Amén. ¿Cuántos declaran esta mañana, en este día, más que mañana, esta tarde, que van a ser obedientes en este año? Amén. Sean obedientes. Háganle caso a Dios. Hagan la voluntad de Dios. Póngase de pie ahí donde estás. Ponete de pie. Quiero que te levantes. Ahí donde estás. Que te levantes en fe, que creas en Él, en Dios, porque en la obediencia hay bendición. Hay bendición en la obediencia. ¿Saben? Ellos estaban presos, pero su espíritu no estaba preso. Ellos estaban en la cárcel, pero ellos espiritualmente no estaban en la cárcel. Dios tiene la llave de cualquier cosa. Dios tiene la llave. Dios tiene la llave de tu casa, de tu trabajo nuevo, de tu economía, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus hijas, de tus familiares. Dios tiene la llave. Dios tiene la última palabra. En Dios confiamos porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro creador. No hay nadie más grande que Dios. Como siempre decimos, no hablamos acá porque no nos pasa nada, porque no suceda. Nosotros también, por ser obedientes, tenemos un montón de situaciones y luchamos diariamente con un montón de cosas. Ser obediente tiene un precio, pero vale la pena pagar ese precio.
Ser obediente tiene un precio. Pero yo creo que el precio más alto lo pagó Jesús en la cruz por nosotros. Porque Jesús no nos pide sacrificios. Solamente dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El mayor sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Nunca nadie va a tener que volver a pasar por lo que Él pasó. Y nunca nadie soportaría lo que Él soportó por nosotros. Muchas veces yo me pregunto, ¿habrá valido la pena? Porque una vez peca y se siente tan mal. Una vez peca y se siente mal. Digo, Señor, ¿por qué hacemos esto? Si te conocemos, ¿por qué hacemos esto si sabemos que está mal? Pero qué bueno es poder levantarse después que caíste. Qué bueno que es poder levantarse y decir, Señor, yo sigo firme. No hay nadie que me derribe, no hay nadie que pueda derrotarme, porque vos estás conmigo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay alguien que realmente le interesa nuestra vida y que está dispuesto a amarnos y a bendecirnos. Dame de beber. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y decirle en este mediodía al Señor, esta tarde, Jesús, en este día, Señor. Y como diría nuestro pastor, a la cuenta de 3, que lo bendecimos y le mandamos un saludo grande. A la cuenta de 3 decimos, te amo Dios. ¿Me ayudan? Vamos. 1, 2, 3. Te amo Dios. Aleluya al Rey. Bendiciones.